Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra sesión. Un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Un gusto que nos acompañen en esta tarde, en este curso prediplomado de un diplomado en enfermería geriátrica que vamos a iniciar el próximo mes, en el mes de noviembre, vamos a iniciar este curso prediplomado. Es un gusto que nos acompañen. Vamos a hablar sobre el tema del adulto mayor. Abandono en el adulto mayor es un tema pero de suma importancia para nosotros, el personal de enfermería, porque estoy seguro que tú que te encuentras en un hospital trabajando desde un primer nivel de atención o segundo nivel, has observado pacientes adultos mayores que están en condiciones de abandono, ¿sí? Y eso es lo que vamos a platicar en esta tarde. Y vamos a platicar en esta tarde sobre este tema tan importante, abandono en el adulto mayor en México, un reto para la humanidad. Es lo que vamos a tratar. Sean bienvenidos nuestros alumnos que ya están inscritos al diplomado, bienvenidos. Estudiantes de enfermería, bienvenidos también. Es un tema muy importante para ustedes, jóvenes estudiantes, porque es a lo que se van a enfrentar cuando culminen su carrera profesional. Lo que van a atender más en los hospitales son adultos mayores. Desde hecho, el día de hoy nosotros estamos atendiendo adultos mayores. ¿Sí? Y es una situación alarmante donde muchas veces vemos que ellos están solos en el hospital, no hay quien los cuide, no hay quien los apoye en sus cuidados básicos de alimentación e higiene, ¿no? Y ahí lo podemos observar. Lamentablemente, muchos de ellos sí tienen hijos, pero ¿qué crees? No los visitan, no los acompañan. Esa es una situación muy triste que viven nuestros adultos mayores hoy en México. ¿Sí? Viven una situación sumamente preocupante de los adultos mayores hoy en día, ¿no? Y aquí podemos tener dos imágenes, vamos a ver dos imágenes que tenemos aquí en pantalla. La primera imagen tenemos dos vertientes, dos, dos panoramas, ¿no? Vemos aquí a esta adulto mayor femenino y quiero que me digas tú dónde la ves, dónde crees que está ella, dónde se encuentra. ¿Dónde crees? A ver, quién quiere compartir? ¿Quién quiere comentar? ¿Dónde está ella? ¿Qué hace en ese lugar? Se ve como un asilo, profe, Es un asilo, ese es. y En se los encuentra asilos, en ajá, total abandono, se encuentra. Se ve muy triste su cara de la señora. ok, así es. La señora está en un asilo. Todos sabemos que hoy en día los asilos tienen costo, ¿no? Hay un costo que se tiene que cubrir una mensualidad para que nuestros adultos mayores sean incorporados o vivan en esos lugares, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que nuestro adulto mayor, este, que los hijos de este adulto mayor, pues sí tienen el recurso económico, ¿no? Para poderlos ir a dejar a ese lugar, ¿no? Entonces, por eso la señora se siente triste, se encuentra, pues, muy triste, se le observa en la cara, ¿no? Podemos observar a ella y pues sus hijos, pues, prefieren pagar, ¿no? Para que esté en ese lugar a que la estén cuidando ellos o la estén viendo ellos en casa, ¿no? Y probablemente yo he escuchado muchos comentarios, probablemente unos comentarios egoístas, ¿no? Desde el punto de vista muy particular mío es un comentario egoísta y es el siguiente, ¿no? Es el siguiente, ¿sí? No, pues mejor yo prefiero que mi padre o madre pagar un asilo que esté ahí, a que esté en la casa, que esté ahí, que no hay quien la cuide, yo prefiero, ¿no? Que esté ahí. Pero la pregunta es que nunca le preguntamos a ella, a nuestro adulto mayor, este adulto mayor, si realmente quiere estar ahí, o sea, si está con voluntad en este lugar o está en contra de su voluntad en este lugar, ¿no? Y es esa vertiente donde este adulto mayor lo llevaron a este asilo para abandonarlo, ¿no?
y está totalmente abandonado en ese lugar. La podemos observar, entonces, tristemente, está ahí, ¿no? Y ahora tenemos otra vertiente. Aquí, a este adulto mayor, ¿qué creen que está ahí haciendo? ¿Será que está tomando agua con ese vaso? ¿O qué está haciendo ese adulto mayor? Está pidiendo limosna. Está pidiendo limosna. ¿Será que tenga hijos? La realidad es que sí tiene hijos, el adulto mayor, sí tiene hijos, ¿no? La realidad sí tiene hijos. Y eso es un abandono diferente, ¿no? O sea, observa desde la vestimenta, la cara, el grado de desnutrición que tiene este adulto mayor. Mira, observa que tiene un hematoma. O sea, está totalmente abandonado este adulto mayor, ¿sí? Y pues bueno, el tema a tratar es eso, el abandono en el adulto mayor. Vamos a revisar estadísticas, cómo estamos en México en cuanto a estadísticas, la normativa del adulto mayor y sobre todo vamos a ejemplificar unos ejemplos reales que tenemos documentados de ciertos adultos mayores que están abandonados, ¿no? Y pues bueno, vamos a iniciar con un video, un documental que se llama Desenlaces. La una universidad de Guadalajara hizo este documental y, y en esta universidad hicieron esta investigación a profundidad sobre el abandono en el adulto mayor hoy en día, donde hay testimonios que van a escuchar ustedes, acá vamos a compartir y vamos a escuchar el video y de ahí vamos a continuar con la sesión. ¿Sí? ¿Me confirman si escuchan el audio y ven imagen, por favor? Es Universidad Autónoma de Durango, perdón. Sí, escuchan. El temor ¿Sí se a ser escucha? Sí, se viejo en escucha. México no Ok, tiene que ver gracias. con un aspecto biológico, tiene que ver con un aspecto material. Es decir, se llega a la vejez con un grado de incertidumbre donde después de 30, 35 años de trabajo se tiene que seguir trabajando para garantizar la sobrevivencia. Si podemos definir con una palabra la vejez en México en este momento, esa palabra sería la incertidumbre. En primer lugar es mucha falta de amor filial hacia sus padres, ¿verdad? De no saberlos valorar, de no saberles agradecer lo que ellos hicieron en su tiempo cuando ellos eran niños, los hijos eran niños y tenían pues, la necesidad de que sus padres los atendieran de todo, ¿no? Ni siquiera tienen ese espacio o esa, no se dan esa oportunidad ni siquiera con sus padres, piensan que ya están pasados de moda, etcétera, que no los comprenden, pero realmente los que no comprendemos son los jóvenes a los padres, porque los padres dieron todo por uno. Gracias a ellos estamos aquí y gracias a ellos son lo que son, ¿verdad? Si alguien ya es profesionista, ¿quién los impulsó? Los padres. Dieron todo y hay que regresarles un poquito porque mira, lo que siembras cosechas. Hay que valorar a los mayores porque no sabemos la edad que lleguemos nosotros, el tiempo que nos deje el Señor vivir. Entonces, como dice el dicho, con la vara que midas serás medido. Y no hay que hacer eso para no llegar nosotros también a eso.
soy nacida y criada en el Chaco. Tengo más de 50 años que yo la conocí a ella. De mucho antes la conocí, antes de casarme yo. Porque nosotros veníamos para acá, llegábamos ahí a la casa de mi suegra, veníamos a las fiestas y ahí llegábamos. Y entonces fue cuando yo conocí a doña Rufina, muy trabajadora, de más. Por eso está conservada, porque dicen que la persona que es fatigosa de nueva le sirve mucho porque los músculos ejercen al cuerpo, ayuda. Hizo todo lo que pudo hacer en su vida, que podía moverse por sí misma, navegarse. Entonces ya estas son, ¿cómo les diga? Extras que el Señor le está dando. ¿Para qué? Para que siga conociendo sus creaciones que Dios le ha dado. Iba a la labor con mi mamá, Rufina. Ramón, el que se quedó, no se casó, era el que la está cuidando de la navega. Le faltaba poco para nacer él y tuvo una hemorragia. Y cuando a él ya lo vieron los médicos, ya le dijeron que eso le iba a afectar. En los adultos mayores lo que pasa es que va habiendo deficiencias, ¿verdad? Nuestros órganos que tenemos desde la juventud van teniendo cambios que se acentúan en los adultos mayores, ¿verdad? Y muchas veces están influidos por el ambiente, ¿verdad? Las costumbres, los ambientes, los hábitos de las personas se acentúan, o sea, van teniendo factores de riesgo y se agregan los cambios propios del envejecimiento. Yo cuando conocí a Ramón, lo conocí en un pueblito aquí cerca, donde ellas tienen los terrenos, donde tenía terrenos, el aguaje de los humaranes le dicen. Cuando ella hacía pan, hacía empanadas, hacía coricos y mandaba a Ramón a vender. Y a mí me tocó conocerlo en el aguaje con una canasta de pan. Y decía Ramón, ¿compran pan? Y se nos quedaba viendo Ramón. Te vamos a comprar todo el pan, pero habla. Habla, Ramón, a ver qué, cómo das el pan, cómo das los coricos. Y Ramón se quedaba callado con la canasta así, nomás se sonreía. Gracias a Dios que tiene este hijo, a pesar de que está así como lo vemos, pero es un buen hijo. Le ayuda mucho a ella en todo. Todo depende del Ramón. El Ramón la acuesta, el Ramón la levanta, el Ramón le hace desayuno para que desayune, el Ramón la lleva al baño, lo que él puede hacer. Estos todos son mis hijos. Este es un día que fuimos allá al rancho, donde fuimos mis hermanas, esta es Armida, esta es María Rosario y esta soy yo, María Elena. Son muy despegados de ella. No crees que la visitan todos los días. Los que viven ahí, pues, a veces que van cada semana. No son hijos que van todos los días a ver cómo amaneciste mal, a ver cómo ya te acostaste, qué te hace falta, ¿no? Siempre tuve la inquietud de que, o sea, ¿por qué todo el mundo pensaba en los niños y en los jóvenes, más no en los adultos? Hay muchos problemas de salud y muy pocos lugares para el cuidado de adultos mayores. Estos lugares son precisamente para eso. Por ejemplo, a veces en sus casas envueltos en los problemas cotidianos de la vida, los hijos, el trabajo, etcétera, pues ya no les queda cabeza para atenderlos como se merecen. Y bueno, qué padre que haya lugares así para darles ese espacio a ellos, ¿verdad?
La vejez en México tiene un aspecto profundamente preocupante por el tema de la incertidumbre. Mentalmente vamos teniendo cambios a nivel celular, mental, cerebral. Entonces, bueno, ahí hay cambios muchas veces que, bueno, puede ser la alimentación que le puede ayudar, los fármacos que pudiera recibir, pero también están los aspectos afectivos. Los afectivos, como por ejemplo, vean que una persona mayor va teniendo pérdidas sociales, económicas, familiares, y que pueden afectarle. Entonces, muchos de esos elementos, pues vean que aquí tenemos psicología. Hay mucho que hacer en las personas mayores en cuanto a esos problemas afectivos, ¿verdad? Se le va haciendo una preparación desde antes que se jubile, se va viendo que tenga una propuesta, ¿verdad? Para una vez que ya está jubilado, ¿a qué se va a dedicar? El propio individuo se tiene que hacer cargo de su vejez a partir de adherirse a un programa de ahorro a través de la Afore, y con lo que te quede de ahorro, con lo que tú generaste de ahorro durante tu jornada de trabajo, tu vida de trabajo, entonces con eso vas a tener espacio para vivir. Nada más que se olvida una cosa: tenemos 16.5 millones de trabajadores que ganan en promedio 2.5 de salarios mínimos al día, y con ese nivel de ingreso no se puede ahorrar. De tal forma que lo que ahorras en tu periodo de vida laboral no te alcanza en lo más mínimo para garantizarte una condición de vida digna después de los 65 años. La geriatría es una rama de la medicina que estudia los tratamientos, las enfermedades de las personas mayores. Y la gerontología es el estudio de la vejez de diferentes tipos, desde el punto de vista celular, desde el vista social e histológico, mental. Estamos hablando de personas de mayores de 60 años, ¿verdad? O sea, la geriatría, aquí, cuando menos aquí en México, son personas de 60 años en adelante. En países como en Estados Unidos, Francia, Alemania, países más desarrollados, ahí los consideran de los 65 años en adelante. Cuando están solos en su casa se pierden más rápido porque no tienen con qué convivir, no platican con nadie y las habilidades las van perdiendo. Mientras que vienen aquí, pues ya platican entre ellos, ya que juegan lotería, que juegan sopa de letras, que ya llegó el de la trova y así, o sea, el tai chi, todo eso. Entonces su cerebro sigue trabajando y no permite que las neuronas sigan muriéndose masivamente. Se retarda un poquito el proceso. La demencia senil sufre la familia, más ellos no, ellos pierden el contacto, la realidad de la vida. Ellos viven pues en fantasía, es una vida fantasiosa, de acuerdo a lo que se les va presentando, lo que van viviendo. Un día amanecen pensando, por ejemplo, tengo un caso ya muy avanzado que es Bruno, y él, por ejemplo, a veces piensa que, y platica con sus familiares muy lejanos que ya están muertos desde hace muchos años, y él se pone a platicar como si les estuviera viendo y así, ¿no? Y en ese momento su mundo es eso, y eso es lo que vive él. La demencia senil es, pues, desconectarse un poquito de la realidad, creo yo. En algún momento, y siendo sincero, en algún momento yo pensé que el mejor estado del hombre es la locura. Soy muy despegado de ella. Memoria que pierde capacidades cognitivas producto de una enfermedad, esa persona ya no es la que tú fuiste. No estamos diciendo que los tiempos pasados fueron mejores que lo que estamos viviendo en este momento, pero al menos hace algunas décadas en México se tenían ciertos códigos fundamentales que se vivían en el seno de las familias, y esos valores hoy no los tenemos.
donde tenemos ese caudal todavía importante es precisamente en nuestros viejos, y los desechamos. El requisito primordial así es que tengan voluntad en ingresar. Si el anciano no quiere o lo traen a fuerzas o viene engañado, no podemos recibirlo. Al final del día, que una persona tenga que ser desplazada por los hijos y lo metan en un rincón de un asilo, no solamente es una cuestión trágica, sino dolorosa. Lo que me motiva a mí poderlos servir es cuando los ve uno llegar. Una situación, como les diré, muchas veces hasta su físico mal. ¿Por qué? Por la situación en la que vivieron, aún tendiendo al sobrino a un lado de su cuartito del lugar donde estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene una situación tan difícil que ellos hasta cuando vienen ya de la calle, vienen hasta una actitud a la defensiva para todo. Y cuando ya llegan aquí, ya llegan físicamente, vienen deteriorados, todo, entonces ya lo pasa uno, les da la limpieza, los baña, los arregla, les corta el pelo, los arregla y los pone a la línea, ya vuelven a la vida, son otros. A veces tomo fotos de lo que estoy haciendo y las subo. Y dicen, ¿cómo es que te gusta ver esto? No, que qué asco, que no sé qué. Y así. Van a ver cosas peores en un hospital. Es más difícil bañar a una persona encamada que aquí, que los pobrecitos con trabajo y se levantan y se agarran de un tubo y nomás es detallarlos en la cama. Y todo el mundo viene con el pensamiento de que nada más vienen a cambiar pañales, a bañarlos y no les gusta. Y sí se hace, sí lo hago, pero es cosa de geriatría en general, se tiene que hacer. Y les da asco, que ¿cómo yo voy a estar haciendo eso? No les gusta. Dicen, son como niños, sí, son como niños, pero como niños berrinchudos y voluntariosos, no es nada fácil. Es muy difícil porque ya tienen sus ideas, ¿verdad? Pero no hay que pisotearlas, o sea, hay que respetar su ideología y tratar de hacer las cosas conforme ellos quieren. A los familiares, desgraciadamente, no les importa. Ellos ya saben que aquí vienen a morir, desgraciadamente, porque no tienen a nadie, y más cuando, por ejemplo, cuando uno fallece, tratamos de bajarlos por la área donde están todos los abuelos, para que no vean, porque ellos mismos se deprimen, porque saben que eso les va a pasar en días cercanos o un poquito después, pero todos saben que aquí los traen para que mueran. Desgraciadamente, así las personas piensan eso. Y uno como trabajador trata de que no se sientan mal, de que vea que, porque uno dice, no, pues para mañana no voy a estar, mañana me voy a morir, ahorita me voy a morir, que prefiero morirme, y uno pues trata de decir, no, pues todavía le falta, no, que mira, veme todo lo que tengo, mejor me muero, que prefiero morirme que estar sufriendo. En lo que llevo aquí los 9 meses me han tocado 8, pero cambiarlos yo hablar a la funeraria, yo hacer todo el papeleo, cambiarles el pañal y que estén muertos, se siente horrible. Eso me han tocado 3, pero no, se siente bien feo. Y más porque se encariñan con uno, con esa persona, y se sueltan llorando o platicándoles. Pero sí es horrible ver a cambiarlas solo la persona y cómo verla cuando se está muriendo. Porque una de ellas me tocó que estaba bien sentadito y todo, y se empezó a convulsionar y ahí quedó, y me tocó todo a mí. Sí se siente feo.
Duele cuando un anciano se va, pero también pues sabemos que es un paso que se tiene que dar. Pero no porque decimos que es un paso, pues ya se murió. No, pues le llega a uno. A lo mejor no igual que si fuera mi papá o mi mamá, tampoco lo voy a decir de esa forma, ¿no? Pero con el hecho de uno ya atenderlos, de cuidarlos, se encariña uno con ellos. Y el día de la partida pues sí duele. Y claro, pues a nosotros nos toca poner la mejor cara ante los demás que están todavía, porque si yo me pongo una cara triste, pues inmediatamente me captan y me dicen ¿qué pasó? Entonces ya todo el mundo va a estar triste. Entonces también hacerles a ellos ver de que pues es un paso, y un paso a una mejor vida también. Conforme se va tomando se va pasando la vida, se va aceptando, entonces es algo que, bueno, yo lo he visto, porque ellos con una paz, una tranquilidad, que aún si un compañero fallece, dice, pues ya se me adelantó, así con toda la naturalidad. No hay esa de que se murió, que dice, me toca a mí, que esto no. Tranquilamente lo toman porque es un paso que tenemos que dar. Dice la mujer que cómo se muere la gente. Me dice Ramón, le digo yo, no sé, le digo yo cómo se morirá la gente. La gente se muere. ¿Cuántos nos han muerto, digo yo, esta temporada? Le dice doña Rufina, hijo, cuando yo me muera te voy a llevar. Entonces le dice que no. No, le dijo, yo no tengo un negocio para ir allá. Sí, le dijo, porque ¿con quién te vas a quedar? No, me voy con la Armida, me voy con la nena, me voy con la Odilia, me voy con quien sea, dice, pero yo no me voy con usted. No, hijo, te vas a quedar solo. Ya sé, yo no me voy, yo aquí me quedo. Hay un dato revelador que salió hace 2 días en la prensa nacional. La gente que tiene mayores intentos de suicidio en México son los ancianos. Son más proclives al suicidio en México nuestros ancianos. Y tienden al suicidio y lo hace más efectivo que las personas jóvenes que tienden al suicidio. O sea, intentan suicidarse pero fallan. Nuestros viejos intentan el suicidio y no fallan, se suicidan. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué tiene que ver con este modelo? ¿No? Ante un modelo tan dramático en términos de sobrevivencia social, una salida es el suicidio, ¿no? Y la salida más, tú puedes decir, es una salida falsa el suicidio, pero por otro lado podría decir, es una salida racional ante una condición social y económica que tiene pocos incentivos para vivir. En el momento cuando más necesita del apoyo de los hijos es cuando menos lo tiene. Nadie viene a ver por ellos. La mayoría de los ancianitos que tenemos son de los que no tienen familiares ni recursos económicos. Pero sí, lo que sí puedo decirles es que son muchas solicitudes que vienen con el problema de que son 10 hijos, pero que no pueden atenderlos porque nadie se quiere hacer cargo de ellos. Lo peor que le puede pasar a un individuo es que termine asilado en un espacio porque los demás no se pueden hacer cargo de él. Me siento incompetente, me siento así deprimida, uno se deprime tanto como ellos, de que quisiera poder ayudarlos en tantas cosas, hago mi servicio. La madre quería ver si me podía quedar yo o otra persona, pero no quería que se quedara alguien porque no sabemos cómo va a tratar a los abuelos, el medicamento que es un poquito difícil y aparte hay poquitas cosas aquí que han venido enfermeros y médicos de fuera que vienen y se roban las cosas de aquí. Y como que me agarraron confianza porque ve que no me gusta agarrar cosas y pues me dijeron que si me quedaba a trabajar y ya estoy trabajando de base aquí, oficialmente. El simple hecho de venir a entrar a robar a un asilo, ¿qué te dan? Las personas no tienen conciencia. ¿Y cómo vas a venir a robar a un asilo?
con trabajo y tienen para comer, con trabajo y hay cositas para ellos, que personas que no son nada vienen y se los donan para que tengan algo y venga alguien de la calle para robársela. Y no han sido una, ni dos, ni tres veces. Ya se llevaron casi todo, no hay nada. No hay nada. Últimamente. Ayer entraron a robar la computadora de la madre de la oficina, una radio de uno de los abuelos, el módem, se llevaron, el módem, el mouse, todo eso. Y antier se llevaron un abanico que teníamos en el comedor. Ya se llevaron una tele plasma que le trajeron a don Ponce, un sobrino de él, para todo el asilo. Se la llevaron. Se llevaron un micro, se llevaron un abanico de Mariano, despensa, se metieron abrieron la puerta de la despensa y agarraron todo y se llevaron. ¿Qué tal entender eso de ese tipo de gente? Si llegaré a la edad de mi madre, fuera una bendición. Pero si mis hijos me navegaran. Pero ella tiene 9 hijos. Y somos 2 nomás las que la navegamos. Todo está en la familia. Todo empieza desde el hogar. Si tus padres te ponen en contacto con tus abuelos y te enseñan los valores que... Ese ha sido el video, alumnos. Pues bueno, es la situación que estamos viviendo en México. En este documental no lo evidencia. Hay evidencia de qué es lo que está pasando en México. Y nosotros pues somos del estado de Oaxaca, por eso vamos a iniciar con la situación actual en nuestro estado, ya que nosotros radicamos acá en el estado de Oaxaca, pero también vamos a ver el panorama nacional de cómo está la situación. Y aquí lo preocupante es que en el 2050 va a haber más adultos mayores que niños. Y ahí la gran pregunta, si hoy en día, en pleno 2024, tenemos abandono de adultos mayores, ¿cómo estaremos en el 2050? Esa cifra de abandono se va a triplicar cuando lleguemos a ese año. La situación actual en Oaxaca es la siguiente. En la etapa de la vejez son las mujeres quienes viven en mayor porcentaje el abandono familiar y la pobreza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos mayores masculinos fallecen. Muchos fallecen prematuramente o por la carga de enfermedades patológicas que ya tengan estos pacientes, y siempre la paciente femenino, el adulto mayor femenino, es la que se va a quedar viuda, ¿no? La diferencia con los hombres adultos mayores son resultado de las igualdades de géneros con otras etapas de la vida. Lo mismo hay. El informe situacional de las personas adultos mayores en México realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres señala que lo anterior ocurre porque durante la etapa productiva se suelen situar a las mujeres en condiciones de desventaja en términos del bienestar social, económico y psicológico. Bueno, aquí hablando desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué sucede con los hogares? En el hogar, el hombre es el que va a trabajar y la mujer se queda al cuidado del hogar y de los hijos. Y muchas veces cuando el hombre llega a faltarle a la pareja, entra en una condición socioeconómica crítica, porque si su cónyuge masculino era el que proveía el dinero, al faltar pues ya no va a pasar, ya no va a haber ese ingreso económico, ¿no? Y si la paciente femenino no tiene algún ingreso extra de ella, o que trabaje, o que tenga alguna pensión por su trabajo que haya hecho a lo largo de los años de su vida, pues va a estar en abandono, ¿no? Porque no va a tener la manera de subsistir. Y todo esto le va a afectar desde el estado psicológico también. Entonces sí es preocupante esa situación. Por ello, las mujeres tienen menores niveles de educación asociados a estereotipos que privilegiaban a la asistencia escolar de los niños sobre las niñas, ya que en la edad adulta significaron menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral calificada. Y es cierto, al menos aquí en el estado de Oaxaca todavía existe el machismo. En varias comunidades de la Sierra Norte y Sierra Sur del estado de Oaxaca, las mujeres no estudian las mujeres.
siempre se le da preferencia en cuanto a la educación al hombre, porque tienen esa idea machista de que el hombre va a mantener a la familia, ¿no? Sí, y es el que tiene que estudiar. Entonces, y la mujer se va a quedar al cuidado del hogar. Y no solo en el estado de Oaxaca, sino en toda la República Mexicana, en el estado de Guerrero, Chiapas, tienen esa mentalidad, ¿no? De que las mujeres no tienen que estudiar. Y esto es totalmente falso, porque ellas se tienen que preparar para que en un futuro no dependan de su cónyuge. Si en algún momento les llega a faltar, pues ellas puedan subsistir por sí solas, ¿sí? Relacionado con lo anterior, un mayor riesgo de sufrir pobreza en la vejez a causa de menores oportunidades de incorporarse a trabajos remunerados y acumular ahorros debido a la carga de trabajo doméstico no remunerado que localiza su inserción, pues en trabajar en un lugar, ¿no? Y ahí queda claro que la mujer pues se dedica totalmente al cuidado del hogar y ahí no va a recibir ningún pago al final, ¿no? Y si al final ella se queda sola, pues realmente su vejez va a ser muy, pero muy complicada. Y más aún, hay muchos adultos mayores femeninos que no tuvieron hijos y es ahí donde va a haber el problema, ¿no? Que quién los va a cuidar, ¿sí? ¿Quién los va a cuidar? ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos un dato importante. De acuerdo con la proyección para nuestro país, México, en el año 2050 las mujeres de 50 años y más representarán el 23.3% del total de la población femenina. Y los hombres constituirán el 19.5% del total de los hombres para esta edad. ¿Sí? Mujeres de 50 años y más, imagínate, de 50 años y más para el 2050. ¿Qué quiere decir? Que va a haber más adultos mayores femeninos que masculinos en cuanto a porcentajes. Y bien, vamos a platicar la historia de la señora Esperanza. Ella es del estado de Oaxaca, de la región del Istmo. Esta pacientita, bueno, esta señora lamentablemente vive sola. Tiene a su pareja, tiene a su cónyuge. Afortunadamente los dos viven. Pero por cuestiones de la vida, a esta señora tuvo un único hijo y su único hijo les quitó la casa y vendió la casa y ahora los adultos mayores viven en situación de calle. Aquí la señora anda en el mercado de la comunidad, está pidiendo dinero, ¿sí? Está pidiendo dinero la señora. Limosna, lo que se le dice, ¿no? Es lo que está haciendo la persona. Y realmente ya hace poco, pues ella tuvo una caída y se fracturó la cadera, ¿no? Y aquí es una foto en el hospital. Afortunadamente, pues ya está en casa y pues ahí va su proceso de recuperación. Y están totalmente abandonados, no tienen hijos porque su hijo, posterior a que vendió su casa, se gastó el dinero, su hijo falleció. Le cayó el castigo divino, ¿no? Se murió su hijo y pues ellos se quedaron solos, sin sus casas, sin nada, y ahorita se la pasan y rentan. Afortunadamente tienen el apoyo del gobierno de la pensión de adultos mayores y con eso es lo que ellos sobreviven. Pero nos damos cuenta, ¿no? Donde, cómo un hijo es capaz de quitarle la casa a sus padres y venderla, imagínate, llegar a esa situación, ¿no? Entonces, es preocupante y la señora hoy en día sale a pedir limosna y de eso vive. Y es triste cuando tú ya viviste muchos años que llegues a esa condición, ¿no? Y si en algún momento ustedes que están aquí, que son del estado de Oaxaca, de la región, si tienen la oportunidad de ver a doña Esperancita y tienen la oportunidad de apoyarle, regálale una moneda, créeme que le va a ser de gran ayuda, ¿no? Y aquí tenemos a don Raimundo, él es de Monterrey. Y mira cómo está don Raimundo, ¿cómo ves la imagen? A ver, ¿será que él, dónde tendrá casa, donde vive? ¿Tendrá hijos? ¿Qué observas? A ver, comentan. Pues de entrada observamos estos carros de calle, ¿no? Don Raimundo. Esta fotografía fue tomada cuando estaba lo del COVID, ¿sí? Allá en el año 2021 fue tomada esta fotografía en Monterrey
Y lamentablemente, Don Ray, ¿no? Abandonado en la calle. Sí tiene hijos, pero pues sus hijos se fueron. Es como todo, no todos los hijos se van, dejan a los padres solos. Me salí, alumnos, me salí, es que tuve una falla de mi internet, ya regresé, una disculpa, me salí, pero ya estamos aquí de nuevo. Y comentábamos el caso de la señora Margarita, ¿no? Está en un asilo, abandonada por sus hijos también. De los 5 hijos que tuvo, nadie la quiere cuidar en casa. Y prefirieron llevarla a este asilo, ¿no? Y pues ella se encuentra muy triste, porque imagínate, después de darle carrera profesional a sus hijos, ellos están pagando para que esté ahí, ¿no? Recordemos que el adulto mayor va a ser feliz. El único lugar donde va a ser feliz un adulto mayor, ¿en dónde sería? ¿En dónde sería donde va a ser feliz el adulto mayor? En su casa. En su casa, claro, desde luego, ¿no? Ahora, pues miren, todos llevamos una vida dinámica y tú, Yasmín, vas a ser capaz de
de llevar a tu mamá a un asilo, Yasmín? No, profe. No, ¿verdad? Pues claro que no. Y hay que preocuparnos nosotros como personal de enfermería, nuestros hermanos a nosotros nos van a dejar al adulto mayor a cuidar, a nuestros familiares. No ha quitado en el Pidio de la Sierra Azul de Oaxaca un paciente en total abandono, mira, en total abandono se encuentra él, ¿no? Sí, igual de los 3 hijos que tuvo, ninguno lo visita. Y ahora hablemos de las estadísticas, de lo que dice el INEGI, ¿no? Son estadísticas muy fuertes, muy fuertes. Para recordar a los adultos mayores y para recordarle a los hijos que tienen que cuidar a sus papás y para recordarle a la sociedad que no veamos como un invisible al adulto mayor. Se destinó que el primero de octubre se festeja el Día del Adulto Mayor como recordatorio para que te acuerdes de que hay adultos mayores y que necesitan nuestro ayuda. El 1 de octubre se festeja el Día del Adulto Mayor. ¿Sí? En el 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años y más, que representaban el 12% de la población total. ¿Sí? En el 2020. En el país, por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años de edad, hay 48 adultos mayores. Imagina, por cada 100 adolescentes, 48 adultos mayores. ¡Wow! Una cifra impresionante, imagina. En 2020, 15 millones de adultos mayores. Esa cifra se va a triplicar para el 2050. Estaríamos hablando casi aproximadamente 46 millones de adultos mayores. Y la pregunta es, ¿quién los va a cuidar? Si hoy en día de estos adolescentes, estos hijos, si estos nietos cuidan a sus abuelos, pues le tocarían prácticamente un abuelo por 2 nietos, ¿no? Prácticamente. Pero para el 2050, si se triplica, un nieto no va a poder cuidar al adulto mayor. Entonces, esa es la parte preocupante. El 20% de las personas adultos mayores no cuenta con afiliación a un servicio de salud. Y lo sabemos, no tienen seguridad social, ¿no? Y ahí el adulto mayor tiene que estar comprando sus medicamentos, atendiéndose de manera particular. En el año de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue que designó que el 1 de octubre se festeja el Día Internacional del Adulto Mayor y se conmemora cada año con el propósito de reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo humano y económico, así como para resaltar las oportunidades y los retos asociados al envejecimiento demográfico mundial. Por ello, el INEGI integra indicadores sobre el monto, estructura y principales características sociales de este grupo, y una de ellas es que no tienen seguridad social. Muchos de los adultos mayores ya no trabajan. No es porque no quieran, sí quieren trabajar, pero muchos ya cuentan con alguna discapacidad física que les impide trabajar. Y el otro factor importante es que ya nadie contrata un adulto mayor para trabajar. Según el censo de 1990 y 2020, indica que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15 millones. Se triplicó. Y estamos hablando hace 30 años, lo cual representa el 6% en el año de 1990 y el 12% en el 2020. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar para el 2050? Pues se va a triplicar. Se va a triplicar de adultos mayores. ¿Y saben lo que preocupa más? Que esos adultos mayores van a llegar enfermos a la edad. A ese adulto mayor va a llegar enfermo con una diabetes, con una hipertensión arterial y con las enfermedades propias del envejecimiento, la sarcopenia, ¿sí? La incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, ¿sí? El Alzheimer, el Parkinson. ¿Y quién va a cuidar a esos adultos mayores con esas patologías? Y ahí es donde se van a necesitar enfermeras y enfermeros. Porque créeme, como lo decía el video, la enfermera, a nadie le gusta cuidar a los adultos mayores, ¿eh? A nadie le gusta estar cambiando pañales, bañándolos, ¿no? Y tú lo puedes ver en la sociedad civil, muy pocas personas tienen el amor para cuidar a sus propios familiares, a sus propios padres. Ahora imagínate quién va a cuidar si se triplica la población. Entonces, debe de preocuparnos a nosotros, ¿no? Muchísimo nos tiene que preocupar esta situación
situación. La investigación señala que de acuerdo con la encuesta de salud y nutrición en el 2012, casi el 10% de la población estaba conformada por adultos mayores, de los cuales el 25% vive en condiciones bajas. ¿A qué se refieren estas condiciones? Pues en marginación social, en pobreza extrema, imagínate. Y hoy en día muchos de nosotros sabemos que nuestros adultos mayores necesitan muchos cuidados, ¿sí? Sobre todo en los adultos mayores que ya tienen alguna enfermedad. Necesitan estar tomando sus medicamentos y muchos de ellos, al no tener el recurso económico, pues lamentablemente no consumen sus medicamentos. Y pues bueno, de hecho se estima que hay 5 millones de personas que carecen de los ingresos suficientes que les permita adquirir bienes y servicios para vivir dignamente. Y no solamente son 5 millones, hoy en día son más los que no tienen esa capacidad para poder vivir y para poder vivir y tener una vida pues más o menos con calidad, ¿no? Tenemos la hipótesis de que con el aumento de la edad el nivel de vulnerabilidad es mayor y el bienestar así como la condición de vida son menores. Desde luego que sí. Y aquí uno de los problemas más graves que se va a presentar en el adulto mayor es que al no tener seguridad social, muchos de ellos no van a poder pagar sus medicamentos ni atenderse en sus enfermedades, ¿sí? Lamentablemente, ahí es donde va a haber mucha muerte de adultos mayores, mucha defunción, ¿sí? Y más aún si no se cuenta con alguien, con algún familiar que se haga cargo de los gastos de este adulto mayor. Entonces, es una situación alarmante que se nos acerca para nosotros. En México, el 16% de los adultos mayores sufren de abandono y maltrato. De ellos, el 20% viven en soledad y olvidados. Y recordemos que estos adultos mayores que están abandonados son muy propensos a intentar quitarse la vida, ¿no? Y como lo decía el investigador en el video, si el adulto mayor intenta suicidarse, él no va a fallar, ¿eh? Probablemente un joven que intenta quitarse la vida, él falla, pero el adulto mayor es contundente, no va a fallar. ¿Sí? Y él es el camino que ve el adulto mayor, estar sufriendo en este plano terrenal, decide quitarse la vida y se van a acabar todos sus problemas, ¿no? Y más aún cuando están abandonados, ¿sí? Explica que para el 2025 se ve que existan unos 14 millones de personas en estas condiciones, por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas y desde todas las especialidades de atención para adultos mayores. Y de los que están presentes aquí, ¿quiénes han cuidado o se dedican a cuidar adultos mayores que nos quieran compartir? De manera particular o a sus familiares. ¿Quiénes se dedican a eso? Si me puedes compartir. Adelante. Adelante, Josefina. Hola, maestra, buenas noches. Yo estuve trabajando en un asilo como por 5 años y pues todo lo que venía en el video, pues, sí, pues tiene toda la razón. Lamentablemente, pues era un asilo de, de gobierno, de hecho, Miahuatlán, pues sí, los abuelitos morían pues abandonados. Pues sí, así como decía la enfermera, ¿no? Es triste, pero pues lamentablemente es que así como morían a veces hasta 2 o 3 en 1 o 2 días, en un día luego morían, ¿no? Luego otro. Y pues lamentablemente, pues lo que hacíamos era como prepararlo, ahí había una capillita en el asilo, y pues se hacía todo, ¿no? Como parte de la religión católica, y el padre, y bueno, sí, estaba parte del adulto mayor, pero pues lamentablemente es que pues se hacía todo rápido. ¿Por qué? Porque ya hay una lista larga de adultos mayores pues esperando a estar en un lugar. Pues era como súper rápido, ¿no? El duelo se acabó y súper rápido ya se enterró, ya se fueron ingresando a otros. Entonces, pues, sí, como muy, es difícil, triste, pues lamentablemente, pues sí, eran 22 adultos mayores, que era como el límite que le permitía. Así, pues lamentablemente este asilo dependía principalmente pues, de ayuda humanitaria, económica, no era muy particular. Y pues a veces sí, los medicamentos igual eran
que les daba ahí el municipio. Pero sí, muchas veces morían abandonados, ¿no? Y luego te contaban sus historias, o te terminaban confundiendo con... Pero sí es una labor bonita, pero a la vez, pues es muy triste, ¿no? Que es como morir estas personas completamente solas, y pues que nadie va como a verlos o a reclamarlos, ¿no? Se olvidan de ellos. Pues sí, al escuchar estos temas, lamentablemente, todo el país, ¿no? De adultos mayores que son abandonados. Y pues igual a veces había adultos pues que llegaban, ¿no? Que los golpeaban, se recogían, no sé, y pues te quedas así como, híjole, ¿no? ¿Cómo puede? O alguna fractura y cuestiones de esas que pues te duele, pero pues lamentablemente a veces te haces como muy fuerte para poder atenderlos, pero pues es la situación pues que se vive pues en todo el país. Así es, Josefina. Muchísimas gracias por tu participación. Lamentablemente es la situación, ¿no? Que vivimos en todo el país y esa situación se va a complicar más, va a ser una situación más crítica. Pues yo creo que nuestras autoridades sanitarias tendrían ya que implementar, pues empezar a hacer, ahora sí, un programa de apoyo, formar instituciones, hospitales geriátricos para atender a estos adultos mayores, ¿no? La mayoría de los asilos que hay hoy en día, todos sabemos que son particulares, donde hay que pagar una cuota mensual, ¿no? Aquí en Oaxaca, aproximadamente los costos para estar en un asilo para un adulto mayor, incluyendo hospedaje, alimentación, cuidados, etcétera, etcétera, sin contar el consumo de medicamentos, porque los medicamentos los tienen que llevar los familiares, aproximadamente está como en 12,000 pesos el mes, aproximadamente. Y te estoy hablando de un asilo chico, de un asilo que no te ofrece muchos servicios. Yo me imagino que allá en la Ciudad de México ha de estar más caro, para el norte del país ha de ser más caro el costo de un asilo, ¿no? Para el sureste mexicano igual. Y la pregunta es acá, muchos adultos mayores, probablemente lo van a poder pagar sus hijos, algunos sí, pero hay otros adultos mayores que no tienen esas mismas condiciones, de económicas para poder cubrir ese gasto, ¿no? Y que es la parte que más preocupa hoy en día, a nosotros como personal de enfermería nos debe preocupar. Se deben hacer políticas en salud para el adulto mayor porque lo que viene es un tsunami de adultos mayores. Ya está pronosticado, ya está más dicho, muchos autores lo han comentado, eso ya se está hablando desde el año 2000, se está hablando de la proyección ahora sí, de la inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Va a haber más adultos mayores que niños, eso ya se ha proyectado desde años, pero hasta el día de hoy yo no veo que estén haciendo un programa relacionado a eso, que estén trabajando en las instituciones. Y lo podemos ver a nivel intrahospitalario. Muchos de nosotros que vamos a trabajar al hospital, date cuenta los adultos mayores que atiendes en un turno. Haz la cuenta durante un mes y vas a ver que son más del 80% de los pacientes que tú atiendes son adultos mayores. ¿Sí? Más del 80%, ¿no? Entonces es algo preocupante que nos debe preocupar, que se tiene que hacer algo, se tiene que actuar. No se trata nada más desde el punto de vista en salud. No ver solamente la salud patológica del adulto mayor y atenderla, no. Se tiene que ver la salud psicológica, se tiene que ver la salud mental, se tiene que ver el estado nutricional, todo lo que conlleva a un cuidado integral para el adulto mayor. Y desafortunadamente, pues eso no se está haciendo. Al menos aquí en el estado de Oaxaca no hay ningún programa enfocado a que vaya a luchar contra el abandono en el adulto mayor. Y yo estoy seguro que tú conoces en la localidad, en la ciudad donde vives, sé que has visto muchos adultos mayores que han abandonado por sus hijos, sino vamos a ver el concepto real de qué significa abandonar a un adulto mayor. ¿Sí? Aquí está el concepto. Descuido u omisión en la realización de determinadas o desamparo de una persona que depende de otra para la cual en determinadas atenciones o desamparo. ¿Cuáles son esas? Pues la primera,
alimentación, salud física, salud mental, salud psicológica, que tenga un techo donde vivir el adulto mayor y que ese techo donde vive el adulto mayor tiene que estar acorde al adulto mayor, que tenga pasamanos, que tenga barandales, que tenga piso antiderrapante, que sea solo de una planta, que el baño esté cerca del dormitorio del adulto mayor, ¿sí? Que esté libre de objetos que le puedan provocar al adulto mayor. Y si el adulto mayor sufre una caída, pues lamentablemente nos estamos preparando como cuidar a tu papá. ¿Qué vas a cuidar a tus papás? O los vas a ir a dejar. Créeme que el mejor lugar para que sea un adulto mayor como este paciente adulto mayor que está acá Terminó de... Ay, no sé qué estoy haciendo. Pero no sé cómo me salgo.
Hola, me salí, alumnos, una disculpa nuevamente. Lo que pasa es que está haciendo mucho aire donde me encuentro. Hay mucho norte y eso está complicando la conectividad. Me costó trabajo regresar, pero ya estamos acá. Disculpa, vamos a continuar. Gracias por la espera, los que todavía continúan con nosotros. Pues bueno, estábamos hablando del concepto, ¿no? Implica mucho, desde la atención de la salud hasta la parte psicológica del adulto mayor. Bien, entonces, para esto, el abandono se presenta en todos los sectores sociales. O sea, hay adultos mayores abandonados, aunque tengan recurso financiero, están abandonados. Nos comentaba un caso, una alumna que tuvimos en un diplomado anterior. Ella cuidaba a unos adultos mayores que tenían la posibilidad de pagar, ¿no? Pero que realmente estaban abandonados, ¿no? Entonces el abandono no va a respetar ni el sexo, ni la edad, ni el estatus económico para que un paciente, para que un adulto mayor sea abandonado. No se cuenta, oficialmente no se cuenta con cifras que permitan hacer un análisis más profundo respecto al tema. Sin embargo, cuando nos referimos al abandono, hablamos de que suele darse sobre todo en la clase medio-baja o de bajos recursos. Esto es de manera general, ¿sí? De manera general. Entonces engloba a todo. En otra época, el respeto y el cuidado a los adultos mayores era un acto recíproco. Reconozco y agradezco los cuidados que tuviste conmigo. Eso le dice el hijo a su papá. Y ahora yo te procuro, yo te tengo que cuidar. La realidad es diferente. Hoy en día muchos de los hijos no cuidan a los papás, no los cuidan, de verdad. Y muchas veces viven cerca de tu casa, viven cerca de ti, y no, ni siquiera los vas a ver, ¿no? Como lo decía el video la señora Rufina, ¿no? Que vivía cerca de muchos de sus hijos, pero que solamente el hijo que tenía malito es que la cuidaba a ella, ¿no? En esta concepción, hoy los adultos mayores considerados de 60 años y más de edad, según la Ley de Derechos de las Personas Adultos Mayores, son seres marginados y vulnerables en su condición humana, situaciones sociales que derivan de la inseguridad social y económica a la que se enfrenta. Y es por eso que yo te pregunto a ti, alumno, ¿tú te estás preparando para tu vejez? Para que cuando llegas a ese momento, cuando tú llegues, mira, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, la mayoría son jóvenes, muchos son jóvenes estudiantes, ¿no? Pero tu servidor, yo tengo 38 años de edad. Si Dios me presta vida, en 27 años seré adulto mayor. Perdón, en 22 años, 22, 20, sí, 22 años, ya llegaré a 60 años, imagínate. La gran pregunta es, ¿realmente voy a tener yo muchos de los que vamos a llegar a ser adultos mayores en los próximos 20 años? ¿Tendremos un estatus económico que nos permita vivir con todas las enfermedades con las que vamos a llegar, enfermedades metabólicas y enfermedades propias de la vejez, y contar con el recurso para buscar una atención médica? Porque acuérdate, nosotros ya no nos vamos a pensionar. Y me incluyo yo, no sé si alguien haya que se vaya a pensionar, pero al menos para nosotros ya no existe la pensión. ¿De qué se trata eso? Lo que tienes que hacer es, tienes que ahorrar. O sea, tú tienes que ahorrar la mayor cantidad de dinero, crear negocios, tener de dónde vivir cuando llegues a ser adulto mayor. Porque créeme que si no nos proyectamos, no pensamos en esto, cuando llegues a ser adulto mayor, vas a vivir esta misma situación de abandono, ¿sí? Y por eso nos tenemos que preparar para el futuro. Algunas formas de discriminación son las cometidas por los y las integrantes de sus familias, que se reflejan en abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que ponen en riesgo su persona y derechos. Muchos de los hijos, cuando los papás tienen dinero, les quitan dinero, ¿sí? Les dicen que les presten el dinero y nunca se los pagan, ¿no? Cuando los papás todavía están vivos, el peor error que puede cometer un adulto mayor es darles la herencia a los hijos cuando están él vivo todavía. No, porque muy buenos son los hijos para recibir la herencia, pero ¿qué tal para cuidar al adulto mayor cuando esté enfermo? Nadie tiene tiempo para cuidarlo. Entonces aquí lo importante es que el adulto mayor sea consciente, y todos ustedes alumnos en un momento van a llegar a ser adultos mayores. No den la herencia. Lo poco mucho que tengan de herencia no se la den a sus hijos. Porque te soy sincero, mira, en la experiencia que llevo tanto en el ámbito privado como particular, público, perdón, y particular, la mayoría de los hijos son unos desagradecidos, de verdad, pero desagradecidos al 100% en su expresión.
Lo único que les interesa a sus papás es la herencia. Lo único que les importa. No les importa su estado de salud ni cómo están viviendo. No, no, no. Ellos lo único que quieren son la herencia. Entonces, el adulto mayor tiene que ser consciente y tiene que ser listo de no darle herencia antes de tiempo. ¿Sí? Condicionar, ¿no? Quien me cuida hasta los últimos días de mi vida y me trate bien y me atienda bien, pues le dejaré mi herencia por medio de un testamento, pero lamentablemente no. Y hoy en día se ve mucho en los adultos mayores que reciben la pensión. Te voy a poner un ejemplo, mira, me comentaba un adulto mayor que cuando cobra su pensión, como ella vive con su hija, en la casa de su hija, cuando cobra su pensión dice que todo el dinero que le da el gobierno su hija se lo quita, supuestamente para mantener la casa y para darle de comer, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿tú crees que eso sea correcto? Que la hija le quite la pensión a su mamá porque está viviendo bajo su techo y bajo su responsabilidad. ¿O crees que la hija está en todo su derecho de quitarle su pensión de adulto? Cuéntame, ¿qué piensas de ello? ¿Sí? Yasmín, ¿será que sea correcto eso? ¿Que eso? Pues no, profe, pero hay algunas personas que, bueno, por ejemplo, así de que cuando cobra, como por ejemplo la señora que hizo usted, su hija que le está cuidando tal vez le dice, me tienes que dar para la comida, porque de ahí está saliendo para que tú comas. Entonces, hay personas que piensan así y por eso le quitan el dinero a sus Pero, papás. ¿tú crees que sea correcto? O sea, realmente sí sea válido. Pues no, no es correcto porque la persona, el adulto mayor, lo está guardando, bueno, así pienso yo, ¿no? Lo está guardando por si en algún momento necesita ir al doctor, comprar medicamentos, tiene de dónde, pues, sacarlo, pues. Pero Exactamente. Muy es bien, así es. es responsabilidad de su hija verla, porque gracias a ella su hija está ahorita donde está. Así es. Ya tu mamá, cuando necesita algo, te lo pide a ti. Te pide tu mamá algo. Te dice, Yasmín, fíjate que necesito ropa. Ya se me acabó, ¿me compras? ¿Tú crees que tu mamá te dice eso si tu mamá te lo pide que necesite ropa o algún calzado, algo? ¿Tu mamá es capaz de pedirlo a ti o no te lo pide? No, profe, no me lo pide. Y entonces, si tu mamá recibiera la pensión de los mayores, ella se iría a comprar por sí misma su ropa, ¿no? Exacto, porque ese dinero está llegando para ella. Y entonces, ¿por qué los hijos vamos a tener la facultad de recriminarle y de quitarle el dinero? Pues porque supuestamente está bajo nuestro techo. Por Y eso sinvergüenza, saben cómo, profe, la sí, verdad. exactamente. ¿Saben cómo se llama ese alumno? Se llama abuso y explotación. Eso se llama. Y eso está pasando en México ahorita, ¿eh? Así están actuando, ¿eh? Igual los nietos, porque hay muchos nietos que se encargan supuestamente del cuidado de los adultos mayores y ellos administran el dinero. Supuestamente es una situación alarmante. Eso, ¿eh? Les quitan las tarjetas del adulto mayor y luego tiran el dinero. Y supuestamente ellos llevan la administración del dinero. Y ahí ves al adulto mayor con la ropa todos los días, con la misma ropa. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera participar en este punto que estamos comentando? Ahora, el abandono social como forma de maltrato. El abandono social es una realidad y su consecuencia es la ausencia del reconocimiento que todos los seres humanos necesitan para desarrollarse satisfactoriamente. El reconocimiento social de todos sus miembros es el pilar del crecimiento de una colectividad, que se reconozca socialmente el adulto mayor. Yo recuerdo que anteriormente, cuando yo era niño, te estoy hablando ya en 1996, 97, te encontrabas un adulto en la calle, un adulto mayor en la calle, ¿y qué hacías? Lo saludabas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy ves a los jóvenes encontrarse un adulto mayor, ¿y qué le dicen al adulto mayor? ¿Lo saluda? No, profe, ya no.
ya no hay de esos. Se ha perdido esos valores, ¿no? En esta sociedad en que vivimos nosotros, ¿no? Ahora imagínate los hijos de estos adolescentes que tenemos hoy en día. ¿Qué proyección va a haber a futuro? La misma. Un acto único y repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o a la falta de medidas apropiadas para evitar lo que se produce en una relación basada en la confianza. ¿Sí? Así define la OMS al maltrato en el adulto mayor. ¿Sí? Provocarle daño y sufrimiento. Mira, tu abuelo, tu mamá, tu papá nunca te va a decir, nunca, porque hasta eso, mira, hasta eso los papás, los padres, a pesar de que nosotros somos hijos malos, nos quieren. Y cuando nosotros tengamos algún problema, a pesar que los tratamos mal, nos van a apoyar. Porque el amor de una madre hacia un hijo es incondicional. Pero ¿qué crees? El amor de un hijo hacia una madre, ¿crees que sea condicional o incondicional? En la realidad no se sabe hoy, ¿no? Porque con el abandono de nuestros adultos mayores queda claro que a los hijos no les importa. Y si tú eres capaz de abandonar a tu mamá, a tu papá, ¿sí? Y abandonarlos no significa que si tú no tienes recurso económico para apoyarlo porque estás pasando por una situación, al menos visítalo. ¿Cuántos de ustedes visitaron el fin de semana a sus padres, los que ya no viven con sus papás? ¿Cuántos fueron a visitar a sus padres? ¿Cuántos van a ir a visitar a sus padres en Día de Muertos? ¿Cuántos van a ir a tomar chocolate con pan con sus papás? Tus papás quieren que hagas eso con ellos, sí, te están esperando a que vayas. Pero ¿qué crees? Nosotros vivimos en una sociedad muy dinámica que primero es el trabajo, trabajo, trabajo y nunca se acaba el trabajo. Y nos olvidamos de nuestros viejos. Pero cuando nuestros viejos fallecen y ya no están, y ya te avisaron que ya falleció, vas a ir al entierro, vas a ir al velorio y vas a estar llorando, llorando a tu mamá, a tu papá. ¿Y de qué crees que llora ese hijo o hija que estás viendo ahí? Cuando vas a un velorio que está llorando, que se priva en llanto. ¿De qué crees que está llorando o por qué está llorando? De arrepentimiento. Exacto, remordimiento, arrepentimiento de lo abandonado que estuvo con su papá, su mamá, ¿no? El abandono social es una realidad. Hay una norma, no sé si ya la conocían para los adultos mayores, es la norma 167 para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores. Esta fue creada en 1997. Nos dice respecto a los adultos mayores en estado de abandono lo siguiente: adulto mayor en estado de abandono, aquel que presenta cualquiera de las características siguientes: carencia familiar, carencia de familia. ¿Qué quiere decir? Que nunca tuvo hijos, rechazo familiar, no los quieren, ¿sí? No los quieren sus hijos, porque huele mal, como el abuelito ya sufre de micción, perdón, de incontinencia urinaria, todo el tiempo huele a pipí, huele a orina, y ya, ay, no te sientes aquí, y lo aíslan, ¿no? Maltrato físico o mental, ¿no? Y yo he observado muchos hijas y hijos cómo le gritan a sus papás, ¿eh? Cómo le gritan, ¿eh? Y los regañan, ¿no? Oye, cuando tú eras niña o niño, ellos te cuidaron y nunca te regañaron aunque tú hacías berrinche, aunque no obedecías. ¿Y por qué tú no tienes la misma paciencia hoy en día con tus adultos mayores? Y lo más grave, alumnos, carencia de recursos económicos. Eso es lo que más le preocupa a un adulto mayor. ¿Sabes qué es lo que cuando amanece un día para un adulto mayor, ¿sabes lo primero que llega a su mente? La primera pregunta que se hace: ¿qué voy a comer el día de hoy? ¿Qué voy a comer? Y si no tiene dinero, imagínate qué va a comer, ¿no? Y bueno, aquí tenemos las principales necesidades que se encuentra que debe tener un adulto mayor. Eh, Primero, para evitar el abuso, para el abuso, o sea, el maltrato, es no proveer alimentos, ropa limpia, un lugar seguro, la atención médica, higiene personal. Privar a la persona de contacto social, o sea, que no deje salir al adulto mayor. No impedir los daños físicos, no prestar la supervisión adecuada. Y para esto se creó una ley en el Estado de México en el 2008 para evitar este abandono y este abuso y el abuso de los adultos mayores. En el año 2008 fue promulgada en el Estado de México la ley del adulto mayor con la finalidad de otorgarles derechos a los adultos mayores que se encuentren
domiciliados o de paso por el Estado de México. Y el artículo 4 nos habla de la dignificación del adulto mayor, quienes tienen el derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, así como la protección a su imagen, autonomía, pensamiento, dignidad y valores, los cuales deberán ser considerados en los planes y programas gubernamentales y en las acciones que emprendan las organizaciones privadas y sociales. Esto fue en el Estado de México. El artículo 5 nos dice que los adultos mayores deben ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad y pérdida de medios de subsistencia, así como de programas para tener un acceso a una casa, hogar o un albergue u otras alternativas de atención integral si se encuentran en situación de riesgo de desamparos. Y hoy en día, déjame decirte, ¿a dónde ves al adulto mayor trabajando? A ver, ¿en dónde te los encuentras? Cuando vas al supermercado, ¿a dónde te los encuentras al adulto mayor? A ver, hay empresas que han implementado ese programa, ¿no? ¿En dónde te los encuentras? Exacto, de empacadores, ¿no? Como comúnmente se le llama cerillitos en las tiendas de autoservicio, ¿no? Ahí están. Y ahí la moneda que le regalen las personas va a ser de gran ayuda para ese adulto mayor, probablemente para que el día de hoy llegue a comer ese adulto mayor, ¿sí? En el Estado de México está el Código Civil. Y haciendo referencia a lo establecido en el artículo 33 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, que analizamos en el apartado anterior, donde menciona la obligación de las familias a los adultos mayores de otorgarles alimentos extraordinarios a los establecidos en el Código Civil. Y fíjate que allá en el Estado de México esa normativa ya existe, o sea, los hijos tienen la obligación de darle de comer a sus padres, alimentación y vestido. Obligatoriamente, ya existe la normativa. Si no se cumple, pues ese hijo o hija va a ser sancionada, ¿no? En el ámbito penal del Estado de México, si bien dicha la ley no establece derechos y obligaciones que tendrán los adultos mayores, les otorga protección a los mismos cuando alguno de sus derechos asegurados por otras leyes les sean quebrantados o violados por actos o omisiones de sus familiares u otras personas, ¿sí? Y eso sí es preocupante, porque fíjate que en los hospitales muchos adultos mayores cuando se enferman, nadie los va a cuidar y los dejan solitos, y ahí están en el hospital solito el adulto mayor, ¿no? Y todavía fíjate que el adulto mayor tiene la parte de comprender a sus hijos, ¿no? Aunque el hijo o la hija sea una malagradecida, todavía lo entiende, ¿no? Ay, pobre mi hija, es que fue a trabajar, está trabajando, está cansada. Que no venga, yo me quedo solito acá, ya la enfermera me ayuda cuando me pase el pato del cómodo, ¿no? Tienen esa, todavía nos consideran, y nosotros somos capaces de considerar a nuestros adultos mayores, la realidad es que muy pocos de nosotros lo hacemos. Como se mencionó, los adultos mayores tienen derecho a recibir alimento como lo establece la ley del adulto mayor y el Código Civil del Estado de México. Pero en el caso de que dejaran de percibirlo, se aplicará el artículo 217 del Código Penal del Estado de México, que al texto dice lo siguiente. Comete el delito de incumplimiento de obligaciones quien incurra en las siguientes conductas. Uno, el que estando obligado por la ley sin motivo justificado abandone a sus padres. ¿Sí? Eso es uno. Se verán obligados a llegarse a cualquier medio de recurso para satisfacer sus requerimientos indispensables, independientemente de que se inicie o no la instancia civil. Y este delito se va a sancionar con prisión de 2 a 5 años de cárcel y de 30 a 500 días de multa. ¿Tú estás de acuerdo en esta ley? Que el adulto, que el hijo que abandone a sus papás vaya a la cárcel en ese periodo de 2 a 5 años de cárcel. ¿Qué te parece? ¿Sí estás de acuerdo? Sería bueno que se aplicara a nivel nacional. ¿Qué piensas de esto? ¿Crees que sí? Se lo merecen, ¿no? Sí, profe. Sí, desde luego que sí. A ver si escarmientan en la cárcel, ahí sí, mira, corriendito saliendo de ahí, hasta perdón le van a pedir a sus padres, ¿no? Siguiente, asimismo, en el caso de que el abandono de adultos mayores, si bien la ley no especifica el abandono del adulto mayor, dicho
ordenamiento establece una definición genérica 54 del Código Penal de la entidad que dice lo siguiente: el que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y de 30 a 300 días multa o trabajo a favor de la comunidad. Imagínate. Pues muy bien hecho. Eso es en el Estado de México. Aquí en Oaxaca no existe esa ley y en otros estados tampoco, pero en el Estado de México ya. ¿Por qué? Porque tenían que hacer algo, porque el abandono estaba, pero a todo lo que da y sigue estando en el Estado de México. Y en Oaxaca ni se diga, ¿no? Y pues bueno, como conclusión de este tema de esta tarde, de este curso prediplomado alumnos, pues tenemos lo siguiente. El respeto a los ancianos es una cuestión moral. Moral. Tienes que ser consciente de que tus padres te cuidaron, tú los tienes que cuidar. Es la ley de la vida. Tú me cuidaste cuando era niño, yo te tengo que cuidar cuando seas adulto mayor. Y tengo que proveerte. Cuando eras niño, cuando yo era niño, tú me proveías de alimentación, de ropa, de un hogar. Ahora a mí me toca devolverte ese cuidado que tú me diste. Es más moral esto, ¿no? ¿Sí? El cual es necesario promover en todos los sectores educacionales en el país, más con nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros jóvenes de hoy en día, con todo respeto, los chicos millennials, son todas aquellas personas que nacieron del año 2000 en adelante. La verdad, tienen un panorama de la vida muy diferente a los que somos de los 90, de los 80. Muy diferente a la realidad de ellos. Ellos tienen otra forma de ver la vida, otra forma de pensar, ¿no? Y realmente esos millennials son los que nos van a cuidar a nosotros, ¿sí? Imagínate si ellos van a tener la capacidad. De tener la capacidad la van a tener si van a querer cuidar a sus padres, a sus adultos mayores, ¿no? Pero ¿de dónde se tiene que partir? Desde la educación, desde ahí se tiene que trabajar para así lograr una cultura íntegra sobre el fenómeno del envejecimiento. Y se tiene que recuperar eso que se perdió, ¿no? Se tiene que recuperar eso, lo que se ha perdido, el respeto hacia los adultos mayores, porque realmente se ha perdido. Es necesario que se continúe desarrollando proyectos integrales e influyentes para este sector de la población. Crear conciencia que tarde o temprano todos formaremos parte de este grupo poblacional y tenemos las oportunidades de contrarrestar este panorama desolador en el que existe una eficiente atención a las víctimas de violencia y maltrato en el adulto mayor. Ahora tú te imaginas que en un futuro, cuando seas adulto mayor, tus propios hijos te abandonen, te maltraten. Imagínate. ¿Tenemos que hacer algo nosotros hoy? Sí, se tiene que hacer algo. Desde las escuelas, desde el lugar donde nos encontramos, tenemos que empezar a educar a nuestros hijos para que respeten a los adultos mayores y vuelva ese respeto hacia esas personas que han dado toda una vida, que han desarrollado sus habilidades en este mundo terrenal y que hoy en día muchos de ellos ya tienen alguna enfermedad mental como Parkinson, Alzheimer, pues ya no están conscientes de la realidad por la enfermedad psiquiátrica que tienen, la enfermedad mental, pues nosotros tenemos que darle una calidad en la atención, ¿sí? Ahora, existe una falta de claridad para afrontar situaciones emergentes tanto de abandono, maltrato o extravío en adultos mayores, aunada a la incierta cifra de adultos mayores en situaciones de calle, situación que deriva la falta de políticas de atención y prevención en el adulto mayor, ¿no? Y realmente nosotros hoy en día tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo que le podemos dar? Si tú tienes hijos pequeños, visita a tus padres cada que puedas, cada fin de semana, cada 15 días, o más tardar cada mes, visítalos y que tu hijo observe que tú vas a visitar a sus abuelos. Y créeme que esa enseñanza que le vas a dejar a ese niño, esa niña, cuando él llegue a ser adulto, cuando tú seas adulto mayor y él te tenga que cuidar, que ver por ti, se va a acordar que tú lo llevabas a visitar a su abuelo y él va a hacer lo mismo con sus hijos. Y ese es un ciclo muy bonito, es una cadenita muy bonita, porque es ahí donde se va a tratar de revivir esos valores que hoy en día se han perdido lamentablemente, ¿sí? Y ahora la gran pregunta es, ¿estamos preparados nosotros para cuidar a nuestros padres? ¿Tú estás preparada o preparado para cuidar a tus padres? ¿Quién va a cuidar a tus padres cuando sean adultos mayores? Déjame decirte que tú como adulto mayor, que tú como, perdón, como profesional de la salud, tú como una enfermera o enfermero, créeme que tú vas a cargar con tus papás. Se oye muy fea la expresión, ¿no? Cargar,
hace referencia a que tú vas a tener que cuidar a tus papás. Tú lo vas a tener que cuidar a tus padres, ¿sí? Y la pregunta, ¿estás preparada para cuidar a tus papás? ¿Sí lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer con mucho cariño o lo vas a hacer con obligación? ¿Sí? Y esa es la gran pregunta que todos nosotros tenemos que decir. Y nos va a tocar en las que van a vivir, ¿no? Y más si ya cuenta con una discapacidad física. Y la recomendación que yo te haría en esta tarde, noche, es de que cuides a tus papás. Mira, una de las principales complicaciones que presenta el adulto mayor son las caídas. Y esas caídas pueden ser mortales para el adulto mayor. Sí, y les puede llegar a fracturar la cadera. Y cuando un adulto mayor se fractura la cadera, te soy sincero, difícilmente va a recuperarse, difícilmente. Se va a volver una persona adulta mayor dependiente de un cuidador, dependiente totalmente de alguien. No se va a desarrollar, ¿sí? Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta. ¿Quién va a asumir ese liderazgo? Si tú eres personal de enfermería, déjame decirte que tus hermanos, si tú eres la única enfermera en la familia o enfermero, tus hermanos van a decir que lo cuide mi hermano que es enfermero. Ella sabe lo que va a hacer, yo la verdad desconozco lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, ahí es la parte donde nosotros como enfermeras y enfermeros nos tenemos que preparar. Yasmín, tú ya estás preparada para cuidar a tu mamá, te estás haciendo la idea que tú la vas a tener que cuidar. Sí, profe. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo otros dos, uno enfermero y un soldado. Pues déjame decirte, por ser enfermera, por ser mujer, te la van a dejar a cargo a ti, ¿sí? Criseli, ¿estás preparada para cuidar a tu papá, tu mamá? Pues sí. Perfecto. Es una gran responsabilidad, pero hazlo con mucho amor. Y todos nosotros lo tenemos que hacer con mucho amor, de verdad. Y esto ya está próximo, ¿eh? Ya está próximo, déjame decirte. Déjame decirte que esto se veía antes muy lejos, 2050, pero de 2050 nos separan 26 años, prácticamente 25 años, ¿no? Y va a ser un caos, de verdad que va a ser un caos a nivel nacional. Nuestras autoridades sanitarias no se han percatado de esta bomba que viene, porque es una bomba, ¿eh? Es una bomba de tiempo, ¿sí? Vete alrededor, haz una simple dinámica. Mañana que salgas temprano a la escuela o a tu trabajo, cuenta cuántos adultos mayores te encuentras, fíjate bien, ¿eh? Desde que sales de tu casa hasta que llegas a la escuela o al trabajo, cuenta cuántos adultos mayores te encuentras en ese trayecto, cuenta cuántos adultos mayores te topas durante todo el día que te encuentres fuera de casa. Y créeme, te va a sorprender la cifra, de adultos mayores que veas, ¿no? Y que digas, wow, ¿sí? Es preocupante. Pues bueno, es un tema de concientización que vimos el día de hoy. No sé si ustedes quieran agregar algo, comentar algo, complementarlo con alguna información. Adelante, los escucho, por favor. Si quieren comentar algo, tienen el micrófono abierto, por favor. Y pues hay que prepararnos, alumnos, jóvenes, hay que prepararnos mucho. Y pues bueno, la invitación para ustedes, este fue un tema de un curso prediplomado. En el mes de noviembre nosotros vamos a iniciar el diplomado en geriatría clínica. Aquí, ¿este diplomado en qué consiste? Vamos a hablar del adulto mayor. Vamos a hablar, mira, sobre las enfermedades del adulto mayor, de lo que sufre el adulto mayor. Y vamos a hablar también de los cuidados de enfermería que le vamos a brindar a cada adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, el adulto mayor que sufre de incontinencia urinaria. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería que tenemos que implementar en este adulto mayor que sufre de incontinencia urinaria? Eso lo vamos a revisar en el diplomado en geriatría clínica, que va a iniciar el 14 de noviembre. Las clases van a ser los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche. Es un diplomado con una duración de 5 meses, con un valor curricular de 180 horas. Es un diplomado totalmente en línea, en línea. La beca disponible para ustedes es inscripción gratis y una mensualidad de 500 pesos. Muchos de los alumnos presentes aquí ya están inscritos al diplomado, los quiero felicitar. Y la invitación es para ti.
Si te quieres inscribir, eres bienvenido, bienvenida. Únicamente pagarías 500 pesos cada mes. Al finalizar el diplomado, te vamos a entregar una diploma con fotografía y sellos con validez oficial, avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates, el diplomado. ¿Sí? Y en el diplomado vamos a abordar diferentes temas que son temas de sumamente importancia para nosotros. Como personal de enfermería, como estudiante de enfermería, es un diplomado que realmente te lo recomiendo que lo estudies por tu formación profesional que tienes y créeme que te va a servir, créeme que te va a servir tanto para tu ámbito profesional, ¿sí? Como para tu ámbito personal, como para cuidar a tu mamá, a tu papá y entendamos que tenemos que comprender que por qué mamá o papá se comporta como un niño o una niña. Hay una razón porque ellos se comportan así. Sí hay una razón, ¿eh? Sí existe esa razón, ¿sale? Entonces, esa es la invitación a nuestro diplomado en geriatría clínica que vamos a iniciar el 14 de noviembre. Los invitamos todos. Rápidamente les muestro el programa académico del diplomado. Aquí vemos el programa académico del diplomado. El diplomado se titula Diplomado en Geriatría Clínica. Es avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates, ¿sí? La Escuela Superior Nido de Sócrates es avalado con el REBOE 2020 S6142098. Te vamos a entregar una diploma con validez oficial. Y aquí tenemos, mira, el programa académico. El profesor titular del diplomado soy yo, el profesor Abel Ruiz Sánchez. Yo soy el que va a impartir este diplomado en geriatría clínica. Está compuesto por 8 módulos que vamos a revisar, mira, por 9 módulos, perdón, ¿sí? Y aquí vemos, mira, lo primero vamos a empezar con los grandes síndromes geriátricos, ¿no? El síndrome confusional agudo, la demencia senil, la depresión, ansiedad, trastorno del sueño. Vamos a ver el módulo de trastornos neurológicos, enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas en el adulto mayor, ¿no? A nivel neurológico también, nefrourología, a nivel hematológico, de infecciones, ortogeriatría, trastornos geriátricos adicionales como la diabetes mellitus en el anciano, la hipertensión arterial, las enfermedades de cataratas, etcétera, etcétera. Este es un programa un programa muy completo del diplomado y la invitación es para que te inscribas a nuestro diplomado en geriatría clínica. Esperemos que nos puedas acompañar en este diplomado. Créeme que es una gran oportunidad. Te vamos a dar una beca totalmente gratuita, inscripción y una mensualidad de 500 pesos. Y la invitación es para todos ustedes. Y pues me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final que quieran agregar. Los escucho. ¿Alumnos de la universidad, alguna pregunta? No, profe. Ok, No, ninguna. ok. No estas diapositivas no las van a copiar, no se preocupen, ¿eh? No, era una sesión nada más que me gustaría que la escucharan para que creara un poco de conciencia, ¿sí? Sobre todo por el que ustedes están en formación y en un futuro pues van a atender la mayoría de sus pacientes que van a atender son adultos mayores, igual en el ámbito familiar, ¿no? Si alguien desea obtener la constancia de esta sesión con un valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 200 pesos, es igual avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates. La constancia se te envía de manera digital y si eres de aquí de la región de Oaxaca, pues te la podemos entregar de manera presencial. Por ahí les dejo mi número de WhatsApp, el 951-423-6508, 951-423-6508. Si alguien desea obtener la constancia con un valor curricular de 2 horas. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Les recuerdo que la clase quedó grabada, se las vamos a compartir también por ahí. Y agradecerle a Yasmín, a Mayrani, a Calet, a Criseli, a Gladys, a Carlos, a Patti, a Sandra Luz, a Susana y a Suri por participar en esta sesión. Les agradezco mucho por su participación y nos vemos en nuestra próxima sesión y esperemos que se inscriban a nuestro diplomado en geriatría clínica. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Tenga bonita noche. Hasta luego.